Hola chicos. Hola chicos. Somos alumnos de la Universidad Nacional del Centro de Perú, de la Facultad de Contabilidad del quinto semestre. El presente trabajo va dirigido para el curso de Metodología de la Investigación Científica. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la vigencia de la teoría marxista del conocimiento. Hemos tenido como autora a Rosa Nassif. Esperemos que los conocimientos brindados a continuación les sirvan de mucho. Empecemos. Comenzando con la exposición, me referiré particularmente a la vigencia actual del debate epistemológico que plantea Lenin en su libro Materialismo y Empiriocriticismo. No abordaré los aspectos sobre el momento político en que se produce ese debate y las razones del mismo, ya que el profesor Alcione Ceroni, al cual lo estamos tomando como referencia, los ha desarrollado en su exposición inaugural. Como señalaría Lenin, dio la polémica con posterioridad a la derrota de la Revolución de 1905, cuando en el interior del movimiento marxista y en particular en el propio partido sociodemócrata ruso habían penetrado las concepciones empiriocriticistas que se presentan como marxistas, sembrando una gran confusión. Esto ocurría en el mismo momento en que se producían las divisiones entre bolcheviques y mencheviques. Por tanto, me centraré nada más en particular en los aspectos de carácter genesiológico y epistemológico que están contenidos en la obra de Lenin y a la vigencia actual de los mismos. Vigencia que ha sido cuestionada en este propio seminario. Me referiré también a las diferencias y similitudes con el momento actual y con las proposiciones que son hoy dominantes en la epistemología y la genesiología. En segundo lugar, expondré la teoría marxista del conocimiento, resumidamente, desde ya, yendo al tema central y tal vez más polémico de esa concepción, que es la teoría del reflejo desplegada por Lenin. Previamente,
quería aclarar dos temas que han estado en debate en estas jornadas y que a su vez han sido cuestionadas dentro del propio movimiento marxista para dejar planteada mi posición. La pregunta que me planteo es si existe una filosofía marxista. Uno de estos temas, controvertido en estas jornadas desde su comienzo, es si existe o no una filosofía marxista. Este se da a partir del hecho de que Lenin lo plantea en las preguntas que están al inicio de su libro, con el título de 10 preguntas al disertante. Esta cuestión ha sido y sigue siendo una posición que dividía a los marxistas y también a los que no lo eran. Se planteaba entonces que habría un aspecto científico en la obra de Marx, que estaría fundamentalmente en el Capital, y que los aspectos filosóficos resabios de su anterior hegelianismo habrían sido explícitamente superados por Marx y por Engels. Dichas posiciones apoyaban en una interpretación, a mi entender, equivocada, de alguna formulación de Marx, como por ejemplo cuando el planeta en las tesis sobre Feuerbach, en el número 11, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Se significaba esta afirmación como si Marx sostuviera que no son necesarios ni los filósofos ni la filosofía. A partir de esto se inicia en el marxismo la contraposición entre filosofía y ciencia. Esta posición fue sostenida por Althusser, quien intentó dotar a la obra científica de Marx, El Capital, de una filosofía que se correspondía con las características de la obra. En esta búsqueda le adjudica primero el estructuralismo y luego el materialismo mecanicista de Epicuro. Ya próximo a su muerte, Althusser reconoció que su propósito era en realidad expugnar el capital de la filosofía hegeliana que lo impregnaba, considerando que era necesario superarla para dar forma verdaderamente científica a la teoría de Marx. Por tanto, pretendía despojar al pensamiento de Marx de la dialéctica. Entiendo que el marxismo supera esta contraposición entre ciencia y filosofía en el sentido de que efectivamente Marx y Engels, aunque Engels le reconoce con razón este mérito fundamentalmente a Marx, fundarán una nueva filosofía, el materialismo dialéctico. Este no es, como a veces se ha interpretado, la suma del materialismo mecanicista de Feuerbach y la dialéctica idealista de Hegel, sino una superación de ambos, interpretando equivocadamente como aspectos separados materialismo y dialéctica. Inclusive en textos que se estudiaban en manuales oficiales de la Unión Soviética posteriores a la muerte de Lenin, se mostraba al materialismo como la filosofía y la dialéctica como el método. Hay en las obras de Marx, de Engels, de Lenin y de Mao afirmaciones reiteradas planteando la existencia de una filosofía marxista. Lenin, a quien nos referimos en particular en este seminario, señala que la filosofía de Marx es el materialismo desarrollado, que supera el anterior materialismo mecanicista. El propio Marx plantea que en el desarrollo de su concepción saldó cuentas tanto con el idealismo de Hegel como con el materialismo mecanicista de Feuerbach. Por lo tanto, la filosofía marxista implica una nueva dialéctica y un nuevo materialismo. El reconocimiento y profundización sobre esta filosofía, aspecto que negaron o subestimaron los socialistas argentinos y los fundadores del Partido Comunista, es de una importancia fundamental para la comprensión de los procesos históricos y sociales. Esto es particularmente válido para abordar los problemas de la teoría del conocimiento, puesto que era imposible revelarlos. Por su complejidad, claro está, tanto desde el materialismo mecanicista como desde el idealismo hegeliano u otra forma de idealismo. La única posibilidad de dar una respuesta científica a un acontecer tan complejo como el del conocimiento era concebir la posición materialista íntimamente unida con la dialéctica, tarea que fue resuelta por Marx. Por lo tanto, sostenemos, en primer lugar, que hay una filosofía marxista, que es la dialéctica materialista e histórica, que no es una parte secundaria, sino fundamental del marxismo. Y en segundo lugar, que es una filosofía en ruptura con todas las anteriores, que no se coloca por encima de las ciencias, ni trata de elaborar un sistema propio, sino que se nutre del desarrollo de la ciencia. Se propone, a su vez, ser una guía, no una receta ni una respuesta general que pueda servir tanto para la acción revolucionaria, objeto central de Marx y Engels, como para orientar la investigación científica. Por lo tanto, la filosofía marxista es el contrario a un sistema cerrado.
está abierta y cada nuevo aporte de la ciencia, cada profundización en el conocimiento de la realidad objetiva y sobre todo cada avance en la práctica revolucionaria la profundiza y desarrolla. Son fundamentales en dicho desarrollo los aportes de Lenin y de Mao Zedong. Materialismo y empiriocriticismo y los cuadernos filosóficos. Este es otro tema al que me referiré, ya que fue mencionado en estas jornadas en la supuesta contraposición entre dos trabajos de Lenin, el materialismo y el empiriocriticismo, también los cuadernos filosóficos, como se dio aquí entre Lenin de 1908 y el Lenin de 1914 o 16. Esta cuestión tiene una larga data dentro de los debates en el interior del marxismo. No negamos que hay desarrollo y profundización entre uno y otro trabajo de Lenin, pero no existe contraposición a la vez. De ninguna manera Lenin adjura de materialismo y empiriocriticismo luego de escribir en 1914 los cuadernos filosóficos, a partir del estudio de la dialéctica de Hegel. Por el contrario, hay un prólogo de Lenin a la segunda edición del Materialismo y Empiriocriticismo, que fue fechado en 1920, en que plantea el porqué de la vigencia y la importancia de esta obra. Dice Lenin que es más allá de la polémica puntual que aborda desde entenderse como un desarrollo y un punto de vista más general sobre las cuestiones centrales de la teoría marxista del conocimiento. Aclara nuestra posición sobre dos cuestiones en debate anteriormente señaladas. Abordaré dos temas a los que quiero referirme en relación al materialismo y empiriocriticismo y su vigencia actual. El primero es, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes entre el debate que tiene planteado Lenin con el empiriocriticismo en 1908 y los principales debates actuales dentro de la gnoseología y la epistemología? El segundo es la teoría del reflejo. ¿Es piedra angular de la teoría marxista del conocimiento? En relación a la primera pregunta, expondré mi punto de vista acerca de las coincidencias entre las posiciones de los empiriocriticistas y las del constructivismo y relativismo postmoderno. El sabio de Lenin polemiza con las concepciones de los empiriocriticistas, las de Mach y las de Avenarius, que se presentaban como una nueva filosofía no antagónica con el materialismo, sino superadora al mismo. Desde allí habían ganado o confundido a cuadros importantes del partido bolchevique. Lenin demostraba en su obra que las pasiones de los empiriocriticistas son idealistas, subjetivas y que conllevan una idea empirista, idealista del conocimiento, o sea que Mach y Avenarius parten de la reducción del conocimiento a la sensación y a lo sensorial. Es más, podemos decir también que precisamente al aspecto subjetivo de la sensación, por lo cual plantean que no hay dentro del conocimiento ningún elemento que remita a una realidad objetiva independiente del sujeto, sino que en el proceso de conocimiento el único dato cierto es la propia sensación y la propia experiencia del sujeto que lo llegue a conocer. Lenin pondrá de manifiesto que estas ideas no son en absoluto novedosas, sino que se remontan a Berkeley, el obispo inglés fundador del idealismo subjetivo en la época moderna, y a Hume, que es el sostenedor del antagonismo agnosticismo idealista. A partir de los mismos fundamentos que Berkeley, Hume y concluye que no podemos saber si a nuestras ideas corresponden o no una realidad externa, ya que estamos presos dentro de nuestra propia experiencia. Ambos niegan, por lo tanto, el punto de vista fundamental de todo materialismo, la existencia de una realidad objetiva independiente del sujeto, realidad que se refleja por en un cerebro a través de las sensaciones, representaciones y conceptos. Alrededor de esta posición de los empiriocriticistas que sostienen la imposibilidad de ir más allá de la propia experiencia subjetiva en el proceso de conocimiento y del error que supondría, por lo tanto, afirmar la existencia de una realidad objetiva independiente del sujeto, giran hoy las posiciones hegemónicas sobre la teoría del conocimiento sostenidas desde la epistemología y la filosofía dominante. En consonancia total con el empiriocriticismo, estas se presentan apoyándose supuestamente en los nuevos desarrollos de la ciencia, particularmente los de la física cuántica, interpretándolos en clave idealista. Así se expresan, por ejemplo, en todas las corrientes fenomenológicas y constructivistas, neopositivistas y neokantianas, abarcan un amplio arco en el que se inscriben los que directamente niegan la existencia de una realidad externa al sujeto, los que afirman que el sujeto construye la realidad
y que sostiene una construcción social de la realidad, y también los que plantean que no se puede discriminar en el conocimiento que pertenece al sujeto y que a la realidad objetiva. Todos ellos enfrentan a la teoría materialista dialéctica del conocimiento, acusándola de mecanicista o de realista ingenua, por sostener que hay una realidad objetiva y que es posible conocerla. Sus representantes más significativos, conocidos en la década del 90, sostienen los llamados nuevos paradigmas, y son, entre otros, Ernest von Glaserfeld, Hayes von Forset, Edgar Morin y Félix Guattari, Humberto Maturana, entre otros. Sus ideas coincidieron no solo en el medio académico universitario, sino en toda la sociedad y en particular en el ámbito de la educación, ya que empalmaron con las teorías psicogenetistas basadas en Jean Piaget, de amplia difusión en nuestro medio, posiciones. Estas últimas que sostienen que el niño construye el conocimiento, absolutizando los procesos subjetivos y negando o subestimando la importancia del objeto y del maestro que conduce el proceso de aprendizaje. Para plantear la similitud existente entre el debate de Lenin con los imperiocriticistas y el que sostenemos con los constructivistas actuales, lo ejemplificaré con la polémica que Lenin hace en su libro con las posiciones de Berkeley y de Hom, y las compararé luego con las sostenidas hoy por Ernest von Glasenfeld, que es, como señalamos, uno de los teóricos principales del constructivismo y que se inscribe en la corriente de los nuevos paradigmas. Estuve en Argentina en un seminario conjunto con Prigogine, Edgar Morin y otros representantes destacados de esta corriente. Lenin polemiza con Berkeley, quien niega la existencia de una realidad objetiva independiente del sujeto, y con Hom, que parte de que es posible conocer la fuente externa objetiva de la sensación, por lo cual, según él, no se puede afirmar ni negar la existencia algo independiente del sujeto, ubicándose dentro del escepticismo y del agnosticismo. Ambos cuestionan un principio central de la teoría materialista del conocimiento que Lenin remarcará en su libro, el que las sensaciones tienen dos aspectos. Un aspecto objetivo, que es la fuente de la sensación, o sea, que hay una realidad objetiva que produce la sensación al actuar sobre nuestros órganos de los sentidos, y un aspecto subjetivo, que es el reflejo de los estímulos externos. Berkeley y Hom reconocen entonces solo el aspecto subjetivo de la sensación. De allí que Berkeley planteará que las cosas son solo complejo de sensaciones y que existir es ser percibido. Si a este conjunto o complejo de sensaciones le agregamos la existencia, dice Berkeley, realizamos algo arbitrario e incorrecto, por lo tanto no podríamos afirmar que exista algo más allá de nuestras sensaciones. Hom agrega a lo de Berkeley el agnosticismo idealista. Dice, transcribo la cita que hace Lenin, porque refleja claramente la posición de Hom. Los hombres, por instinto y predisposición natural, son propensos a afiarse de sus sentidos y siempre suponen la existencia de un mundo exterior que no depende de nuestra percepción. ¿Con qué argumento puede probarse que las percepciones en nuestra mente deben ser suscitadas por objetos exteriores completamente diferentes de estas percepciones, aunque semejantes a ellas, y que no pueden ser debidas bien a la energía de nuestra propia mente, bien a la sugestión de algún espíritu invisible y desconocido, o bien a cualquier otra causa aún más desconocida? ¿Cómo puede resolverse esta cuestión? Evidentemente por medio de la experiencia, como todas las demás cuestiones de este género. Pero la experiencia calla sobre este punto y no puede menos que callar. La mente no tienen nunca ante sí ninguna cosa que no sea la percepción, y en modo alguno está en condiciones de realizar experiencias, cualesquiera que sean referentes a la correlación entre la percepción y a los objetos. Esta afirmación de Hom coincide exactamente con las posiciones de la mayoría de los postmodernos, sea constructivistas, fenomenólogos, etc., entre ellas la sostenida por Ernest von Glasenberg, a la que denomina la paradoja de la experiencia, repitiendo los argumentos de Hom. Dirá que no hay manera de demostrar que a nuestra sensación corresponde un elemento del mundo objetivo, ya que para probarlo tendríamos que apelar a nuestra experiencia, lo que nos hace, según él, prisioneros de nuestra subjetividad. Por eso adhiere totalmente a la posición de los escépticos. Lo que ellos sostuvieron se mantuvo esencialmente intacto durante 2500 años, y si no se modificó fue porque su argumentación, bien formulada ya por los presocráticos en el siglo VI a.C., es lógicamente incontrovertible.
Es imposible resistir la sonrisa que nos produce que estos posmodernos hablen de nuevos paradigmas, así como los empirocriticistas hablaban de la novísima filosofía, calificando de vetusto al marxismo, cuando sus mentores reconocen explícitamente sus fuentes en los escépticos griegos. Y concluye von Glasenfeld: tal como yo lo veo, es muy simple. Los escépticos sostenían que lo que llegamos a conocer pasa por nuestro sistema sensorial y nuestro sistema conceptual y nos brinda en un cuadro o imagen, pero cuando queremos saber si es cuadro o imagen, es correcto, si es una imagen verdadera del mundo externo, quedamos completamente trabados, ya que cada vez que contemplamos el mundo externo, lo que vemos es visto de nuevo a través de nuestro sistema sensorial y de nuestro sistema conceptual. Estamos atrapados, pues, en una paradoja. Queremos creer que somos capaces de conocer algo sobre el mundo externo, pero jamás podemos decir si dicho conocimiento es o no verdadero, ya que para establecer esa verdad deberíamos hacer una comparación que simplemente no podemos hacer. No tenemos manera de llegar al mundo externo, si no es a través de nuestra experiencia de él, y al tener esa experiencia podemos cometer los mismos errores, por más que lo viéramos correctamente, no tendríamos modo de saber si nuestra visión es correcta. Como vemos, es exactamente el mismo planteo que hace Hume y Berkeley, y que toma Mach y Avenarius, los empirocriticistas con los que polemiza Lenin. De allí la total vigencia de materialismo y empirocriticismo, para orientar la crítica actual a las posiciones idealistas y agnósticas sostenidas por los constructivistas, relativistas, neopositivistas y etc., que son hoy dominantes en la filosofía y en la teoría del conocimiento. Entonces, Lenin cuestionará por equívoca la palabra experiencia. La llama palabreja, señalando que no es lo mismo hablar de experiencia, que como vemos puede considerarse solo un aspecto subjetivo, que de práctica. Veremos más adelante, al referirnos a la teoría materialista dialéctica del conocimiento, que precisamente esta aparente paradoja acerca de que solo se puede llegar al mundo objetivo a partir de lo subjetivo, únicamente puede resolverse a partir de la práctica, que permite confrontar nuestras ideas con la realidad objetiva. Antes de desarrollar sintéticamente la respuesta de la filosofía marxista a esta falsa paradoja expuesta por Lenin en la obra que nos ocupa, querría antes introducirles otras dos cuestiones. La primera, a la cual me referiré, es que hoy, al igual que en época de Lenin, los sostenedores de estas posiciones, que provienen en su mayoría, como algunos imaginan, de las ciencias sociales o de la filosofía, sino que son físicos o biólogos como Humberto Maturana, o sea, formados en las llamadas ciencias duras, esta realidad debería echar por tierra el prejuicio de que solo los que dedican a las disciplinas humanísticas están propensos a estos desvaríos relativistas y agnósticos, prejuicio que lleva a muchos de los que se dedican a otras disciplinas científicas a sentirse inmunes y a observar displecentamente estos debates filosóficos, formados por el positivismo y el neopositivismo, el neocantismo, etc. Consideran que es cuestión de la metafísica discutir acerca de la existencia del mundo objetivo. Desprecian la filosofía y de hecho ceden el terreno al idealismo y al agnosticismo. No se tiene en cuenta que, en definitiva, como demuestra Lenin en Materialismo y Empirocriticismo, pues la física era en ese momento, y lo es hoy también, al igual que todas las ciencias, un terreno concreto de lucha filosófica entre la interpretación idealista o materialista de sus conocimientos y sus descubrimientos. No se tiene en cuenta que, en definitiva, como demuestra Lenin en Materialismo y Empirocriticismo, la física era en ese momento, y lo es hoy también, al igual que todas las ciencias, en un terreno concreto de luchas filosóficas entre la interpretación idealista o materialista de sus conocimientos y sus descubrimientos. Esta lucha se expresará y repercutirá no solo en el mundo académico, sino en la cotidianidad. Por ejemplo, el que se llame la máquina de Dios al acelerador de partículas recientemente instalado en Europa, al que se dio amplia difusión, o que se sostenga que la teoría del Big Bang, suponiendo su validez, daría cuenta de la creación del universo. A la vez, la necesidad de librar la lucha en el terreno filosófico no significa creer que la filosofía puede suplantar la investigación y resolución concreta de cada problema científico. Bueno, continuando con la exposición, el siguiente tema a tratar viene a ser la categoría filosófica de materia. Bueno, pues bien, uno de los grandes méritos que Lenin da en su obra es que aclara
algunas confusiones que se dieron y se dan respecto a las relaciones entre la ciencia y la filosofía. Una de ellas es la que plantea entre la categoría filosófica de materia y el estudio científico concreto de la estructura de la misma. Pues Lenin diría que esta última cuestión es un problema de la física y diría que está desarrollando, profundizando y cambiando en la medida en que avance la disciplina, en tanto que la categoría filosófica de materia es solo un equivalente a todo lo que existe independientemente del sujeto que conoce. O sea, es sinónimo de realidad objetiva o concreto real, según los términos de Marx. La filosofía marxista afirma que Lenin no está comprometida con ninguna otra decisión de materia, pues para Lenin no hay razón para que cada avance de la ciencia haga entrar en crisis al materialismo dialéctico. Por el contrario, permite el desarrollo. Entonces, Lenin se refiere en particular a la crisis en la que entraron los materialistas mecanicistas y los físicos a comienzos del siglo XX. Pues bien, esta se dio a profundizar la física, el conocimiento de la estructura interna de la materia, del átomo, con sus electrones girando alrededor del núcleo y entre otros elementos. Pero también se demostró entonces que la materia no era impermeable ni invisible como se creía hasta en ese momento. Tal crisis se expresó en los planteos como no quedarnos sin materia, entre otras. Los avances de la física, según Lenin, al profundizar el conocimiento de la estructura interna de la materia, confirma y sostiene la dialéctica materialista, o sea, que todo lo que existe está en permanente movimiento, cambio causado por contradicciones internas. Bueno, pues esto, entendido que es importante esta delimitación entre el objeto de las ciencias concretas y las categorías de la filosofía marxista. ¿Por qué precisa de esta manera? Pues no pretende de ninguna manera dar una concepción general para que ella se deduzca conclusiones para las ciencias particulares. En cambio, la dialéctica materialística, en contrario, trata de recoger los aportes de las ciencias particulares para sistematizar las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del propio pensamiento. Puede por ello servir como guía y orientar a la investigación concreta y a la práctica en cada terreno particular. Pues bien, el momento actual y sus diferencias con el momento histórico en el que debate Lenin. Pues en dicha diferencia consiste en que Lenin concluye con quienes defiendan su condición de marxistas, entre ellos Bobadov, Lunacharsky y otros importantes miembros del propio partido bolchevique. Estos consideraban compatibles las posiciones empíricas críticas con el marxismo, o sea, con la dialéctica materialista. Por lo tanto, Lenin trataría de demostrar que estas posiciones no son ni materialísticas ni dialécticas, sino por el contrario, son idealistas y subjetivistas. O sea, en esta parte Lenin trata de dar un momento más crucial, pues bien es cierto que los revolucionarios han sufrido una derrota importante en 1905, pues lo que desde este punto de teórico e ideológico, sin embargo, se puede mantener una adición al marxismo. Este debate lo ha realizado y creo que es necesario continuarlo en un momento en el que sostuvo que casi unánimemente el fracaso de la teoría marxista frente a la impulsión de la Unión
Soviética en 1989. Pues bien, a partir de la derrota más importante que ha sufrido el proletariado históricamente, con la caída de los regímenes socialistas y la restauración capitalista, a partir de 1957, pues bien, se da la muerte de Mao Zedong en 1978. Esto se confundió, pues bien, esa derrota con el fracaso de la teoría, que guió a reaccionar revolucionario y dando diversas ideas reaccionistas, revisionistas, que se centraron en su ataque en la validez de la teoría marxista. Pues bien, ahora por lo tanto, estamos en discusión sobre si tal o cual posición resultaba o no contradictoria con los principios fundamentales del marxismo. Se da importancia ya que estaba en primer plano la polémica que era la validez del mismo. Es por ello que se trata hoy de argumentar la vigencia del materialismo y empirismo crítico y la teoría del conocimiento marxista en él expuesta. Pues bien, no basta solo señalar el carácter idealista y no marxista de las otras concepciones hoy dominantes, ya que esto por la mayoría resulta irrelevante. Lo que tenemos que demostrar principalmente es que el marxismo sigue siendo un instrumento válido para optar, conocer el mundo y transformarlo y por lo tanto guiar la investigación científica. Esta es la batalla que está planteada hoy y y con más fuerza que nunca. Pues bien, es cierto que no transmitimos ya lo peor de aquel momento. La gravedad de la crisis que hoy azota el capitalismo, desnudando las lacras de su etapa imperialista, han dado a la tierra muchas de las teorías que pronosticaban el fin de la historia y las maravillas de este sistema de explotación y opresión. Pues bien, esto no significa que podamos decir que el marxismo es hoy una corriente mayoritaria, ni en la universidad ni afuera de ella. Sin embargo, se han creado mejores condiciones para difundir y defender el marxismo como una concepción científica capaz de guiar y practicar, que permite conocer y transformar la sociedad y la naturaleza. También partimos del hecho de que la universidad es también un terreno en el que se libra la lucha de clases, tanto en su aspecto político, ideológico, teórico, y que los marxistas tenemos la obligación de implicarnos activamente en esta lucha. Pues bien, sabemos que no es posible lograr en esta sociedad que las concepciones marxistas predominen en la universidad, pero si aspiramos a ganar para ellas un lugar de respeto, consideración sobre las demás teorías que se enseñaron antiguamente, pues bien, uno de los campos de batalla de esta lucha es aquel que hace el meollo de la obra de Lenin, al que se refiere finalmente la teoría marxista del conocimiento. Pues bien, ahora trataremos lo que viene a ser la paradoja de la experiencia. Pues bien, este tema en realidad trata de la posibilidad de conocer la realidad objetiva y de comprobar la verdad o no de nuestro conocimiento, que es abordado por Marx, en la que puede considerar su primera obra marxista, en la que, habiendo saldado cuentas con el idealismo de Hegel, pues bien, propone un plan que lamentablemente no desarrolla luego. El sistematizar los nudos de su ruptura con el materialismo mecanicista de Freimbach, o que vienen a ser las tesis sobre Freimbach, escritas en 1844 y recuperadas por Engels en 1888. Pues se da en estas obras que en ellas, a nuestro entender, Marx centrará las bases de la teoría marxista del conocimiento,
Lo hará diferenciándose centralmente de la concepción materialista mecanicista, o sea, que la filosofía materialista, desprovista de la filo- dialéctica filosóficamente sostenida por la burguesía en su momento de ascenso revolucionario. Pues bien, Marx cuestionará a Feuerbach en el que conciba al sujeto como un pasivo y al conocimiento como el proceso en el cual la realidad objetiva impacta sobre el sujeto. Pues bien, Marx señala que esta concepción no tiene en cuenta la actividad sensorial del sujeto. Por lo tanto, deja de lado el activo al idealismo, y Marx sostiene que a través de la práctica que se da la posibilidad de recuperar históricamente el terreno en terreno filosófico tanto al idealismo como al materialismo mecanicista, pues bien, se dará que Marx llega a afirmar, atendiendo la actividad del sujeto, que cae en un subjetivismo porque no concibe el conocimiento como resultado de una actividad práctica concreta, sino en forma abstracta. Por el contrario, el materialismo premarxista acepta la existencia de una realidad objetiva y la posibilidad de conocerla. Niega la necesaria actividad del sujeto en el proceso del conocimiento. Ambas posiciones son incapaces de dar una cuenta del complejo proceso de conocimiento. En varias tesis se ha encontrado, en particular en la tesis número 2 de Marx, que planteará un lugar central de la práctica, pues bien señalará que el problema de la verdad o no de un conocimiento no es un problema teórico, sino práctico, y que es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la, la, terran- eh, la terrenalidad de su conocimiento. Concluirá que la discusión sobre la realidad y no de un pensamiento aislado de la práctica de un problema puramente escolástico. Por lo tanto, anticipa la respuesta a la que se llamará paradoja de la experiencia, que tiene una base objetiva a la contradicción inherente del proceso del conocimiento. Esta contradicción se funda en el hecho de que es posible conocer la realidad objetiva a través del sujeto, y de la actividad del sujeto la realidad objetiva. Pues bien, la realidad se refleja en el sujeto a partir de su actividad y nunca de su pasividad. Por ende, la contradicción que implica que lo objetivo se refleja a través del sujeto solo puede ser resultante desde la dialéctica. Solo la dialéctica materialista podría dar respuesta correcta al verdadero dilema que recorrió la historia de la filosofía. Pues bien, en trabajos posteriores de Marx se fundará sobre el conocimiento, que es fundamental, importante para la exposición que hace sobre la contribución a la crítica de la economía política. Pues bien, Marx fundamenta que el proceso de conocimiento que parte de la realidad objetiva, concreto o real, no es nunca el producto inmediato de la percepción. Este primer reflejo del objeto en el sujeto, llamado concreto, percibido o representado, será solo un reflejo abstracto, pobre, simple, del concreto real. Solo a través de la elaboración de conceptos y razonamientos puede que el pensamiento llegue a apropiarse del objeto en toda su riqueza concreta, reflejarlo como un concreto de pensamiento. En un texto que no se caracteriza por su claridad, pero que nos deslumbra por su profundidad dialéctica, Marx nos dirá que la forma que tiene el pensamiento de apropiarse de la realidad concreta es elevándose de lo abstracto
a lo concreto. Pues bien, esta dialéctica de lo abstracto y lo concreto en el proceso de conocimiento echa por tierra con todas las concepciones empirísticas, subjetivistas y simplistas del conocimiento, sean estas idealistas o materialistas mecánicas. Nos alumbra las causas de que el empirismo, aún de los materialistas del siglo XVII y XVIII, con Bacon y Locke, y aún el más grande de ellos, Feuerbach, determinan abriéndole las puertas del empirismo subjetivista e idealista cuando quieren explicar el proceso de conocimiento. Lo mismo sucede cuando abordan el terreno de la historia y de las demás ciencias sociales. Pues bien, en la práctica se comprueba de que lo erróneo y lo que hay de verdadero en nuestro conocimiento. Como hemos dicho, en la comprensión dialéctica de este proceso, en el que permite abordar y resolver la contradicción entrañada en el hecho de que no hay forma de conocer la realidad objetiva, sino a través de nuestra subjetividad. Al mismo tiempo, el desarrollo histórico del conocimiento y de la ciencia es la prueba cabal de que somos capaces de conocer la realidad objetiva y de transformarla. De ahí la afirmación contundente que formula Lenin, siguiendo a Marx y Engels, que la práctica es el único criterio de verdad. Aunque no podamos desarrollarlo en esta exposición, no queremos dejar de señalar que la obra de Mao Zedong acerca de la práctica es un aporte fundamental a la teoría marxista del conocimiento. En ella explica cómo este se desarrolla por etapas, que se eleva de lo sensorial a lo racional, y cómo la práctica social es no solo el origen de todo conocimiento, sino el objetivo del mismo, conocer para transformar. Este contexto también fundamenta la afirmación de que la práctica social es el único criterio de verdad. Ahora vamos a continuar con la teoría del reflejo, piedra angular de la teoría materialista dialéctica del conocimiento. La cuestión de cómo la realidad objetiva se refleja en el proceso de conocimiento fue resuelta por Marx y Engels como núcleo de la nueva filosofía a la que dará origen, la dialéctica materialista e histórica. Más tarde este tema será desplegado y desarrollado por Lenin en su polémica con los superiorcriticistas. En ella expondrá, basándose en ambos autores, la concepción materialista del conocimiento, mostrando a este como producto del reflejo en el cerebro humano de la realidad objetiva. Lenin explica entonces por qué la teoría del reflejo es atacada con furia por los idealistas de cualquier especie, ya que ella implica el reconocimiento de que existe algo independiente del sujeto que es reflejado por este. Lenin menciona: se comprende que el reflejo no puede existir sin lo reflejado, mientras que lo reflejado existe independientemente de lo que se refleja. Esta es la base de la concepción materialista y de su diferencia con toda forma del idealismo. Por otra parte, también menciona que cómo se concibe este reflejo, si en forma simple, especular, inmediato o como un proceso complejo, infinito, inacabado, de una serie de abstracciones. Este cómo es lo que diferenciará al materialismo mecanicista del materialismo dialéctico. Puede haber y ha habido una concepción mecánica, simplista, del reflejo, que ha dado apoyatura al cuestionamiento de la teoría materialista dialéctica del reflejo. Se le ha atribuido en particular esta concepción a Engels, tomándose del hecho que usa la palabra copia, entre muchas otras, en el anti-Düring para referirse al reflejo. Acordamos en que es erróneo hablar de copia, ya que se abre paso a una idea simplista de reflejo cognoscitivo. Sin embargo, es totalmente fuera de contexto acusar de mecanicista a Engels, precisamente en la obra que polemiza con el materialista mecanicista, y en la que abunda en el tratamiento dialéctico de los temas más complejos de la teoría del conocimiento, entre ellos, el proceso de reflejo. El mejor ejemplo del pensamiento dialéctico de Engels está dado por su abordaje de la relación entre la verdad absoluta y la verdad relativa. El tratamiento de esa compleja relación entre verdad objetiva, verdad absoluta y verdad relativa
en la que Lenin se apoya fundamentalmente en Engels, es una de las elaboraciones en las que, al entender de Losana Nassif, se expresa con más nitidez la profunda concepción de dialéctica, que recorre materialismo y empiriocriticismo. Esto nos lleva a sostener lo erróneo y en muchos casos interesado en las posiciones que plantean que Lenin de esta obra es materialista y mecanicista, mientras que el de Cuadernos Filosóficos es dialéctico. La indudable profundización en la dialéctica que significó el estudio crítico de la lógica de Engels y de otros trabajos de este filósofo, realizada por Lenin entre 1914 y 1916, enriqueció la comprensión filosófica de la teoría del reflejo, en su inconmensurable complejidad. Su análisis de cómo este reflejo no puede ser comprendido como inerte, como muerto, sino es un reflejo vivo, inacabado, contradictorio, dialéctico. Este estudio crítico de Engels aportó también al desarrollo de otros terrenos teóricos decisivos en la obra de Lenin. Él mismo señala, por ejemplo, que la posibilidad de comprender la rapidez en que se daba en Rusia el tránsito entre la etapa democrática y la socialista de la revolución le hubiera sido imposible sin el estudio de la dialéctica de Engels. Este hecho indudable no justifica en que se menosprecia el valor del materialismo y empiricriticismo y de su aporte a la teoría marxista del conocimiento, calificándolo de mecanicista y contraponiéndolo a Cuadernos Filosóficos. Relación entre la verdad absoluta y la verdad relativa. Lenin aborda una de las cuestiones centrales, complejas y controvertidas de la teoría del conocimiento. En ello se demuestra claramente, como dijimos, su profundo manejo de la dialéctica materialista. Se trata de la resolución de la relación entre la verdad absoluta y la verdad relativa, entre la existencia de una verdad objetiva, o sea, independiente del sujeto, y la verdad concreta en que nos podemos apropiar de ella, dice Lenin. Lenin menciona que el pensamiento humano por su naturaleza es capaz de darnos y nos da en afecto la verdad absoluta, que resulta de la suma de verdades relativas. Cada fase del desarrollo de la ciencia añade nuevos granos a una suma de verdad absoluta, pero los límites de la verdad de cada tesis científica son relativos, tan pronto ampliados como restringidos por el progreso ulterior de los conocimientos. Desde el punto de vista del materialismo moderno, es decir, del marxismo, son históricamente condicionales los límites de la aproximación de nuestros conocimientos a la verdad objetiva absoluta. Pero es incondicional la existencia de esta verdad, es una cosa incondicional que nos aproximamos a ella. Es históricamente condicional cuando y en qué condiciones hemos progresado en nuestro conocimiento de la esencia de las cosas hasta descubrir la alizarina en el alquitrán de Huya o hasta descubrir los electrones en el átomo. Pero es incondicional el que cada uno de estos descubrimientos es un progreso de conocimiento incondicional objetivo. Esta distinción entre la verdad absoluta y la verdad relativa es imprecisa. Justamente es lo bastante imprecisa para impedir que la ciencia se convierta en un dogma en el mal sentido de la palabra. Es una cosa muerta, paralizada, osificada, pero al mismo tiempo es lo bastante precisa para deslindar los campos del modo más resuelto e irrevocable entre nosotros y el fideísmo, el agnosticismo, el idealismo filosófico y la sofista de los adeptos de Hume y de Kant. He aquí un límite que no habéis notado, es el límite entre el materialismo dialéctico y el relativismo. La dialéctica materialista de Marx y Engels comprende ciertamente el relativismo, pero no se reduce a él, es decir, reconoce la relatividad de todos nuestros conocimientos, no en el sentido de la negación de la verdad objetiva, sino en el sentido de la condicionalidad histórica de los límites de la aproximación de nuestro conocimiento a esta verdad. Entendemos que resultaría innecesario y redundante insistir, luego de esta cita predictamente extensa en que la obra de Lenin mantiene la vigencia de hoy, tiene por su exposición clara de la teoría materialista dialéctica del conocimiento, y porque a la vez resuelve la polémica con el agnosticismo y el relativismo hoy dominantes desde el materialismo, sin deslizarse el mecanicismo, sino por el contrario, resolviéndolo dialécticamente. La acusación de mecanicista, de materialismo e empiriocriticismo explicable solo desde la ignorancia o la mala fe contribuyó al ocultamiento de esta obra fundamental para la teoría del conocimiento marxista, ocultamiento que aportó sin duda a muchos de los errores de los marxistas argentinos. Rescatar esta obra cumpliéndose los 100 años de su aparición
debe servirnos para motivar a profundizar en su estudio. Esto nos ayudará a comprender la mejor filosofía marxista y su contenido esencial, la teoría del conocimiento, así como nos impulsará a continuar la polémica con las concepciones idealistas, relativistas, neopositivistas y agnósticas que predominan en filosofía. Ellas abondan las concepciones escépticas sobre la posibilidad de cambio social revolucionario, ya que sin la realidad no se puede conocer, mucho menos es posible transformarla. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Esperamos que la información que les acabamos de brindar les sirva de mucho. Recuerden que la información que les brindamos es con mucho cariño para ustedes y esperemos volvernos a ver muy pronto. Cuídense mucho y denle like, suscríbanse. Suscríbanse y un abrazo psicológico. No olviden ver nuestro detrás de cámaras. Adiós. Adiós. Anaí se fue. Cotidianito, ¿no? Ya la malogré otra vez. Pero solo me falta un párrafo.